Amén. En este mismo espíritu vamos a recibir a nuestro pastor Rodolfo para que él traiga una palabra de bendición para nuestras vidas. Hombres con poder y hombres con amor. Dios bendiga a nuestro pastor Rodolfo. Dios bendiga a nuestro pastor Rodolfo. Amén. Alabo y bendigo a mi Señor Jesús por esta maravillosa oportunidad de estar aquí participando de este retiro con ustedes. Conozco al pastor muchísimos años, tal vez 3, 4 décadas, y también conozco hace muchos años al hermano José Rojas. Siempre nos encontramos por allí, nos saludamos. El hermano Rojas es muy cariñoso, no esquiva, da la cara, saluda con mucho afecto. Así que me encontré con él la última vez y lo invité a la inauguración del 25 de marzo. Lo invité a la inauguración de la Universidad Chilena de Teología Evangélica, que existe hace más de 15 años en Santiago, pero el 25 de marzo se inauguró la sede Valparaíso. Algunos los invité también por allí, no fueron, ¿ah? Pastor Pedro, Marito. Y él me invitó a participar de este retiro. Me sentí muy regocijado, pero también un poquito nervioso. Le dije, tienes que hablar con tu pastor para que él autorice. Y ha sido el pastor Roberto muy gentil. Muy gentil. Gracias, pastor. Y gracias, José. Y también los hermanos, los pastores que vienen de otras iglesias. Realmente impresionante, porque no se está dando eso ahora último de confraternizar. Bueno, aquí estamos. Quiero hablarles acerca de un temita que espero les agrade y que sea de mucha bendición para ustedes. Traje un paper, como todo profesor, traje un paper que le voy a regalar a cada uno de ustedes, y le voy a pedir a mi hermano Marcos Elkin que me acompaña. Él es estudiante de la universidad, vive acá en Viña del Mar, para que él le pueda entregar uno a cada uno de ustedes. Y durante el tiempo que esté hablando, ustedes pueden estar leyendo eso, no necesitan estarme mirando, para que así la jornada sea muy provechosa. Amén. Marcos Elkins, estudiante del primer año de teología, le va a regalar uno a cada uno de ustedes este paper que hemos titulado, como el retiro se llama, Hombres con Poder. Y en el flyer o en el folleto en que se promovía este retiro, aparecía un texto bíblico. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 6. Y lo anotamos allí en la primera hoja del paper. Así que ustedes van a poder tenerlo allí presente. Vamos a comenzar haciendo una reflexión del texto bíblico que los hermanos que organizaron esto, ¿no es cierto?, tomaron como base. Segunda de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer un poquito del versículo 6 al 8, así sentaditos nomás. Vamos ahora a ponernos en modo estudio, en modo clase, en modo universidad. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pastor y maestro. En el caso de Timoteo, en el caso del hermano Timoteo, que a esta altura era pastor, el primer pastor, dicen algunos, de la iglesia allí en Efeso, el Señor le regaló el don de evangelista. Lo han visto por ahí, ¿no es cierto? Cuando han leído Timoteo, cumple tu ministerio, el de evangelista. El Señor Jesús le regaló a Timoteo el don de evangelista. ¿Qué es un evangelista? Alguien que predica el evangelio en las calles, en las plazas, en las iglesias, en los gimnasios, en los estadios, a través de la televisión, a través de la radio, por medio de internet. Ese es un evangelista. Y el problema era que Timoteo no estaba cumpliendo, no estaba desarrollando su ministerio de evangelista. Por eso el apóstol le dice que avive el fuego del don de Dios que estaba en él y que le fue dado, ¿no es cierto?, cuando impuso las manos. El problema era de que Timoteo no estaba cumpliendo el ministerio de evangelista. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Timoteo no hacía la pega, como se dice hoy? ¿Alguno tiene alguna idea por qué Timoteo no hacía la pega de evangelista? Es un poco triste decirlo, tal vez resulte hasta un poquito chocante para algunos, pero Timoteo no cumplía el ministerio de evangelista porque sentía, porque le daba vergüenza hacerlo. Timoteo sentía vergüenza, le daba vergüenza cumplir con el ministerio, con el don de evangelista. Por algo el apóstol Pablo le dice, ¿no es cierto?, por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Pastor Roberto hablaba de que recibíamos poder para ser testigos, es decir, dar testimonio. Y el apóstol le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Es complicado el tema de la vergüenza. ¿A alguno de ustedes le da vergüenza ser evangélico? ¿No? Levante la mano, ¿a alguno le da vergüenza ser evangélico? No, ¿no es cierto? Gracias a Dios por eso. Ya estamos, ¿no es cierto?, superando un poquito a Timoteo. ¿A alguno de ustedes le daría vergüenza levantar la mano si yo preguntara aquí, ¿alguno de ustedes ha sentido el llamado de Dios al ministerio? ¿Le da vergüenza decirlo delante de los demás? Que no lo vea el pastor y otro. ¿A nadie ha llamado el Señor al ministerio? ¿O le da vergüenza decirlo? Amén. Hay alguien que siente el llamado al ministerio y no le da vergüenza levantar la mano aquí. El tema de la vergüenza es un tema más o menos serio, ¿eh? Sentir vergüenza de ser evangélico, sentir vergüenza de que asiste a una iglesia, ¿no es cierto? Timoteo sentía vergüenza, y el apóstol Pablo compara la vergüenza con la cobardía. Pablo dice que la vergüenza es sinónimo de cobardía. Y si hay cobardía, no puede haber poder, ni puede haber amor, ni puede haber dominio propio. No es la palabra correcta lo que voy a decir, pero tenemos que, a ver si se puede decir o no se puede decir. Amén. Tenemos que sentirnos orgullosos de que el Señor haya hecho misericordia con nosotros y nos haya hecho hijos de Dios. Como decía nuestro hermano coordinador, nos haya traído a la iglesia a los que han de ser salvos, y mucho menos sentir vergüenza, ¿no es cierto?, de tener un ministerio en el caso de evangelista.
salía un réclame hace años atrás en la televisión, más o menos por ahí, marzo, cuando los jóvenes entran a la universidad, y llegaba el joven y estaba la familia comiendo y decía, ¡que den medicina! Y toda la familia dejaba lo que estaba comiendo y se paraban a felicitarlo. ¿Reaccionaría así una familia si al joven le dijera, ¡que den el instituto bíblico! O en el seminario. ¿Quedé matriculado para estudiar teología? El Señor nos ayude, porque el tema de la vergüenza es un tema serio, pero avergonzarse de ser evangélico, avergonzarse de ser evangelista, avergonzarse de ser pastor, ¿no es cierto?, es el camino, es una puerta cerrada para adquirir poder, amor y dominio propio. Oiga, el dominio propio es muy importante tenerlo. Hay que vencer la vergüenza. Si usted vence la vergüenza, va a tener amor, va a tener poder y va a tener dominio propio. No te avergüences, hermano, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Si sale en la calle y el guía te dice, hermano, el Señor le bendiga, usted ahí apellugue, no sienta vergüenza, porque si no siente vergüenza, el poder va a venir sobre usted, y el amor, ¿no es cierto?, y también el dominio propio. El dominio propio es muy importante para servir al Señor, porque usted sabe que en la obra del Señor hay muchas cosas que molestan, ¿sí? Hay muchas cosas que dan rabia, que sacan de quicio. A veces uno en la iglesia ve injusticias. A veces en el ministerio entre los pastores se ven muchas injusticias. Entonces, hay momentos así en donde el pastor, incluso a veces el obispo, puede reaccionar, ¿no es cierto?, con furia, con rabia. El dominio propio es importante. El siervo del Señor no debe ser contencioso. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer a la verdad. Cuando meditaba esta palabra se me vino a la mente Moisés. El Señor le dijo, ¿no es cierto?, porque la gente estaba pidiendo agua, háblale a la peña para que fluya el agua. Pero él estaba tan enojado ahí con los hebreos, eran tan rebeldes, duros de cerviz, como dice la palabra. Entonces dice que Moisés los puso ahí adelante, los reunió y les dijo, oíd ahora, rebeldes, contumaces, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. El Señor le dijo, háblale a la peña. Pero él estaba tan enrabiado porque los hermanos eran rebeldes, no obedecían, no se sometían, eran contumaces. Entonces él golpeó la roca. Y a pesar de que era Moisés, el Señor no le dejó pasar esa ira y esa rabia, esa furia. Perdiste el dominio propio, por tanto no entrarás a la tierra prometida. Pero Señor, yo he luchado tanto por esto. No, sube al monte y mira la tierra, porque no entrarás a ella. Así que es muy relevante que haya dominio propio. El dominio propio. Si usted tiene dominio propio, tiene poder. Si usted tiene dominio propio, tiene poder. Así que, si usted tiene vergüenza, si no tiene amor, si no tiene dominio propio, no hay poder. No hay poder. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Pues es bonito aquí estar en la iglesia, estar en el púlpito, este templo precioso, ¿no es cierto? Pero cuando somos dos hermanitos los que estamos parados en la esquina y tenemos que hablar y andamos sin megáfono, las cosas cambian, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude para no sentir nunca vergüenza,
Porque si nosotros nos avergonzamos del Señor, si nos avergonzamos de la iglesia en la que servimos, si nos avergonzamos, ¿no es cierto?, de nuestras autoridades, el Señor se avergonzará de nosotros allá arriba. Y no nos va a servir de nada haber estado 40 años cruzando el desierto, si no vamos a poder entrar a la tierra prometida. Les pido por favor que vean la hoja número 2 del paper. Esta tarde, con la ayuda del Señor, les quiero hablar de dos hombres que nunca se avergonzaron, y por eso tenían poder, amor y dominio propio. Y el dominio propio los salvó, y salvó la obra que el Señor estaba haciendo en ellos. Ellos son nuestros hermanos, nuestros pastores, William Seymour y Willie Hoover. ¿Han oído hablar de esos nombres? William Seymour, William Hoover, tal vez sí. Estos son los siervos. Mírenlo, por favor, ahí en la hoja 2. Estos, William Seymour y Willie Hoover, son los siervos que Dios usó al inicio del avivamiento pentecostal de principios del siglo XX. El avivamiento pentecostal comenzó con estos dos. ¿Y qué dice allí? Ahora en el mundo hay actualmente 600 millones de pentecostales. Vamos a hablar algunas cositas de William Seymour, el primero que ustedes ven ahí al ladito izquierdo. Fue el segundo hijo de 8 hermanos. Su padre y su madre eran esclavos emancipados. Dice los biógrafos de Seymour que tenía 14 años, William Seymour, cuando su familia se trasladó a vivir al lado de una iglesia bautista. Unas bendiciones. Mientras su padre servía en el ejército de la Unión durante la Guerra Civil Norteamericana, contrajo una enfermedad de la que finalmente murió en el año 1891. Al morir el padre, William, que tenía 21 años, se convirtió en el principal proveedor de su familia, trabajando como peón en el campo. La familia vivía en una situación de dolorosa pobreza. Si ustedes aprecian bien la foto, ¿no es cierto?, se darán cuenta que William Seymour era haitiano. No, el mismo color, era negrito. Era de origen afroamericano. Sus padres fueron esclavos allí. Ahora tal vez en la foto no lo van a notar bien, pero si ustedes miran su ojito izquierdo, él era tuerto. No veía con un ojo, con el ojo izquierdo. Y era negro. Y no tenía estudios, tenía que ganarse la vida como peón del campo. Bueno, allí en esa iglesia bautista que estaba cerca de la casa, ¿no es cierto?, la familia comenzó a asistir, a participar allí. Esto sucedía, ¿no es cierto?, en un tiempo, estimados, en que había un enorme racismo en los Estados Unidos de América. Ustedes han oído, yo creo, hablar acerca de eso. Todavía dicen que hay racismo, pero en aquellos tiempos, finales del siglo XIX, el racismo era muy, muy fuerte. La iglesia bautista a la que asistía William Seymour con toda su familia, una iglesia de negros, dirigida por un pastor de negros, ¿no es cierto? Bueno, quedó a cargo de la familia porque se murió el papá, vivían en una tremenda pobreza, eran muchos hermanos, así que la situación de ellos era muy, muy difícil. Y él, tratando de mejorar un poco su existencia, los biógrafos dicen que se cambió a varios estados, varios condados, estuvo viviendo en Luisiana, en Indianápolis, en Cincinnati, California, en varios lugares, buscando una mejor vida, buscando una mejor oportunidad. Dice que en el verano del año 1900 Seymour fue a vivir a Luisiana
¿no es cierto? De allí en 1901 se cambió a Cincinnati, donde trabajó como mozo. Mientras estaba en Cincinnati, Seymour contrajo viruela y quedó ciego del ojo izquierdo. Seymour lo tomó como castigo porque él no tenía suficiente amor a Dios. Dios le estaba llamando al ministerio y él no quería ir. Si Dios le está llamando al ministerio a alguno de ustedes, vaya. Si Dios le está llamando al ministerio a alguno de ustedes, vaya. Seymour no quiso ir y el Señor le quitó un ojo. A Moisés no lo dejó entrar. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Bueno, Seymour se cambió de ciudad, se fue a vivir a otra ciudad de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y allí le quedaba cerca la iglesia metodista episcopal. Y en esa iglesia era una iglesia de blancos, ¿eh? Ahí estaba el pastor Charles Parham. Y ese pastor metodista episcopal participaba en aquellos días de lo que se llamaba en Estados Unidos el movimiento de santidad. Sucede que la iglesia, casi todo el siglo XIX, pero básicamente desde el 1810, 20 y hasta el 1900, todas las iglesias protestantes en Estados Unidos pasaban por un momento de mucha frialdad. Esto lo vamos a decir muy rápido porque demoraría mucho explicarlo. El racionalismo que había cubierto toda Europa había afectado a las iglesias y ya la Biblia no era la palabra de Dios, era un libro lleno de mitos, escrito por hombres incultos. La iglesia estaba pasando por una frialdad muy grande. El racionalismo mató a las iglesias protestantes a la mitad del siglo XIX y casi hasta el 1900 y tanto. Pero este pastor, al igual que otros, sufría por el estado espiritual de la iglesia, por la frialdad de la iglesia, y había como un movimiento que se llamaba el movimiento de santidad. Y este movimiento lo que pretendía, ¿no es cierto?, era que la iglesia recuperara el fervor, recuperara el dinamismo que existía allí en Jerusalén según el libro de los Hechos. Y este pastor Charles Parham leía y volvía a leer los Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, cuando estaban reunidos en el aposento alto, y de repente vino un viento recio del cielo, llenó la casa y el Espíritu Santo se repartió y hablaron otras lenguas, y este pastor sentía una pasión muy grande por el Señor cuando leía eso, y él se lo predicaba a todas las personas. Se los decía. La mayoría le rechazaba porque esa era la actitud normal de la iglesia. Entonces este pastor Charles Parham se le ocurrió hacer un instituto bíblico al cual llamó Betel, el Instituto Bíblico Betel, para enseñar a los interesados la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas. Consiguieron una casa allí en Topeka, Arkansas, de 3 pisos. Le pasaron a él el 3er piso y empezó a matricular alumnos interesados en estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles, y se matricularon más o menos 40 entre hermanos y hermanas. Ahí llegó la hermana Agnes Osman, que fue la primera norteamericana y digamos del mundo entero en recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Y William Seymour se interesó tanto en el mensaje del pastor Charles y se interesó tanto en el estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles, y le nació una pasión tan profunda por recibir el poder de Dios y hablar en otras lenguas. Y él fue al Instituto Bíblico Betel a matricularse. Y cuando llegó allí le dijo: tú no puedes entrar, eres negro. El pastor Charles bajó y lo atendió en la calle y le dijo: lo siento, pero no te puedo matricular. Tú sabes que las leyes de Estados Unidos no permiten que los negros compartan con los blancos. Y William Seymour agachó la cabeza y le dijo: mi pastor,
déjeme que yo me siente aquí a la entradita del edificio para escuchar la clase que ustedes van a hacer en el tercer piso. No te puedo prohibir eso porque estás en la calle. Y ahí se sentó William Seymour a escuchar ahí de arriba lo que hablaban. Cómo él le explicaba, cómo se gozaban los hermanos arriba, cómo recibió la hermana Agnes Osman. Lean ese nombre, si lo anotan en Google, les va a contar la historia, el testimonio. La primera persona que recibió. Y ahí William Seymour escuchando, sentadito ahí a la entrada. Ha pasado como un mes y medio de clase y William Seymour recibe una invitación para ir de Arkansas a Los Ángeles, California, a predicar a una iglesia también de negro. Y cuando llegó allá, él dijo, tengo la oportunidad de hablarle a los hermanos acerca de los Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, y les predicó el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Cuando terminó de predicar, la pastora de la iglesia, que era mujer, lo echó y le dijo, tú no vuelves a predicar nunca más aquí, porque esa es una doctrina diabólica. Porque la iglesia protestante en aquellos días eso era lo que creían. Pero de toda esa iglesia, que eran como 40 o 50 personas, hubieron unos 2 o 3 o 4 hermanitos que se interesaron en el mensaje y hablaron con William y le dijeron, ¿por qué no nos juntamos en mi casa y nos hablas más acerca de esto? Amén, le dijo William. Y se reunieron en una casa y llegaron como 30. Y la casa era un poco chica, así que otra persona prestó su casa y llegaron como 100. 100. Hay fotografías de eso en internet. Y resulta que estaban en la mitad del culto cuando el piso de la casa de madera cedió, se destruyó el piso y los hermanos cayeron al suelo, algunos quedaron heridos. Fue casi una tragedia, pero no hubo muertos, a Dios gracias. Entonces se puso de acuerdo William Seymour con esos hermanos y le dijo, ¿por qué no arrendamos un lugar y hacemos allí? Y allí yo les hablo acerca del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y había allí en la calle Azusa, número 312, en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, un edificio de 2 pisos que había sido otrora una iglesia metodista episcopal afroamericana, es decir, con una congregación de negros. Estaba desocupada hace tiempo, la ocupaban como bodega y él la arrendó. Y ahí los hermanos se pusieron a ordenar, a pintar, a limpiar y citaron a una primera reunión, anote esto, el sábado 16 de abril del año 1906. Si ustedes en el Google anotan avivamiento de la calle Azusa, le va el internet a contar toda la historia porque hay mucha información. Les comparto, estimados, que a ese culto de ese día sábado, un sábado igual que hoy, pero era el 16 de abril de 1906, llegaron más o menos como 100 hermanos, todos negros y negritas. 1906, es decir, hace 117 años atrás. ¿Sabe cuántos pentecostales hay en Estados Unidos? Hoy día, 130 millones. Me gustaba cuando el pastor hablaba de cifras, 8.000 millones. Hay 130 millones de pentecostales ahora en los Estados Unidos de América. ¿Qué hubiera pasado si William Seymour dice, ¿y tú, pastor Charles, qué te has creído? ¿Qué te has imaginado? ¿Por qué no me puedes matricular solo porque soy negro? ¿Te parece que es correcto eso? ¿Qué pasa si William Seymour no hubiera tenido ese dominio propio para humillarse, agachar la cabecita
Y como esa mujer sirofenicia decirle: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. ¿Qué hubiera pasado si Seymour se hubiese avergonzado de ser negro? El color no le daba vergüenza. Y él sabía cómo humillarse. Y como él sabía cómo humillarse y por eso no sentía vergüenza, entonces el Señor le dio el poder. El Señor le dio el poder. Llegaron a asistir 1.500 personas ahí a la iglesia de William Seymour. Venían de todos los Estados Unidos de América, hermanos, hermanas de todas partes venían a estar en la reunión, recibían el poder de Dios, hablaban en otras lenguas, volvían a sus estados, a sus condados, y allí predicaba, y se formaron congregaciones pentecostales en todo el país. El avivamiento pentecostal de la calle Azusa fue conocido en todo el mundo. Y aquí en Chile, también era un norteamericano, estaba como misionero el pastor Willis Hoover. Era el pastor de la Iglesia Metodista Episcopal de Valparaíso. Y él supo de ese avivamiento pentecostal que había en su país y se interesó en estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles y en pedirle a Dios que lo llenara de su poder. Estaba meditando esto en su casa cuando un hermano de la iglesia llega y le dice: pastor Willis, ¿me permite una palabrita, por favor? Este hermano, dice la historia, que era rondín, trabajaba de noche, dormía de día, dice como a las 4 de la tarde. Dice: mi pastor, traigo una palabra del Señor para usted. Esas cosas no se acostumbraban en las iglesias en ese tiempo. Dime, le dijo el pastor Willis. Sabe que estaba durmiendo y el Señor me despertó y me dijo: anda donde tu pastor y dile que reúna 5 hermanos y que se junten a orar todos los días, porque voy a derramar el bautismo del Espíritu Santo en la Iglesia Metodista Episcopal de Valparaíso. Pastor Willy no le había contado a nadie esto, así que dijo: esta es una palabra del Señor para mí. Y juntó 5 hermanos de la congregación. El hermano que recibió el mensaje del Señor le dijo: Señor, ¿y podría yo ser parte de esos 5? Sí, le dijo el Señor. Así que también él fue parte. Y empezó el pastor Willis Hoover a orar todos los días. Esto partió el 15 de enero del año 1909. Y empezaron a orar todos los días y citó a una primera vigilia el 15 de febrero y después siguieron con vigilia todos los meses y después todos los sábados, y ya en mayo, en junio, en julio el Espíritu Santo estaba derramándose sobre la Iglesia Metodista Episcopal de Valparaíso y los hermanos estaban hablando en otras lenguas, los enfermos estaban sanando, los hermanos estaban danzando y había muchas y múltiples manifestaciones de parte de Dios allí dentro de la iglesia. Oiga, y yo no sé cuántos de ustedes han sentido el poder de Dios, pero cuando uno siente el poder de Dios, a uno le cuesta quedarse quieto. Y uno tiende, ¿no es cierto?, a moverse, tiende a reírse, tiende a gritar, tiende a arrancar, tiende a correr, porque el poder de Dios cuesta resistirlo en el cuerpo. Si no ha tenido esa experiencia, pídala al Señor. Bendito sea Dios. Sucede que algunos hermanas que les pasaban esto salían de la iglesia corriendo a la calle. Y en la calle gritaban: gloria a Dios, y se ponían a predicar. Se podían hablar del Señor Jesús. Y ahí llegaba en ese momento en Valparaíso la policía fiscal. La policía fiscal, que es que estamos hablando de 1909, Carabinero fue fundado el 27. Antes de Carabinero existía lo que se llama la policía fiscal. Esta es la historia de Chile.
Y llegaban los carabineros y agarraban a palo a los hermanos y a las hermanas y se los llevaban a todos presos. Es importante saber, estimados, que en el avivamiento de 1909 en Chile la situación social y política era distinta de hoy, porque en esos años regía, y escuche bien, la Constitución de 1833. Y el artículo 5 de la Constitución de 1833, que decía: en Chile la única religión oficial es la Iglesia Católica y Apostólica y Romana, con exclusión de todas las demás. En el año 1865-66, cuando era presidente don Domingo Santa María, se hicieron unas leyes interpretativas de la Constitución del artículo 5, que se llaman las leyes laicas, en donde se les permitía a los que no eran católicos, a los disidentes se les llamaba, de tener reuniones en el interior de sus hogares y en el interior de sus templos. Así que la policía no estaba actuando arbitrariamente cuando apaleaba a los hermanos y se los llevaba detenidos, porque eso era un delito, estaba prohibido en Chile, según la Constitución. Artículo 5. Y en aquellos días no era como hoy, que la gente cuestiona y algunos odian la Constitución. En aquellos días la gente amaba la Constitución de su país. En aquellos días la gente amaba a la Iglesia Católica. En aquellos días la gente odiaba a los herejes, que eran los protestantes, evangélicos, si pudiéramos decir. Así que cuando los carabineros, cuando la policía fiscal estaba apaleando a los hermanos, la gente de los segundos pisos gritaban a la policía: maten a esos herejes, maten a esos herejes. Nadie los defendía a los hermanos. Así que todos presos. Y ustedes, ¿por qué salen a la calle a hacer esas cosas de gritar gloria a Dios y predicar? ¿Que no saben que está prohibido? ¿Que no saben ustedes cuál es la Constitución que nos rige? ¿Han oído ustedes hablar del artículo 5? No pueden hacer eso. ¿Por qué hacen eso? Y ellos les decían: es que el Espíritu Santo vino sobre mí, no pude resistir, salí corriendo a la calle y me puse a glorificar a mi Dios. Y las autoridades policíacas le dijeron: no te creemos. Tu pastor, él los manda a hacer esto, porque tu pastor es norteamericano y él está en contra de nosotros. Él los manda a ustedes a hacer esto. Así que ustedes van a pasar este fin de semana en el calabozo, pero nosotros vamos a levantar cargos criminales contra el pastor Willie Hoover, porque él es el que los manda, no el Espíritu Santo. Y levantaron cargos. Al pastor Willie Hoover tenía que presentar a los tribunales por estar cometiendo delitos en contra de la Constitución. Cuando subieron los líderes, el obispo de la Iglesia Metodista Episcopal en Santiago, se llenaron de ira, de rabia, por los escándalos que estaban aconteciendo en Valparaíso. ¿Cómo es posible que Willie Hoover esté permitiendo esos escándalos groseros, esas manifestaciones satánicas adentro de la iglesia? Vamos a expulsar a este hombre de la iglesia. Y vinieron a Valparaíso para expulsar a Willie Hoover. Antes le dieron la oportunidad, por solidaridad ministerial, que se volviera a su país, y él dijo no. Y citaron a la iglesia, a la congregación, un día del mes de abril, me parece 25 o 26, y le iban a decir a toda la congregación, ¿no es cierto?, que expulsaban al pastor por los escándalos, la vergüenza que estaban haciendo pasar ante la autoridad. En aquellos días los periódicos de la ciudad del Paraíso estaban, publicando todas estas cosas, y la gente estaba en todo Valparaíso siguiéndolas como una historia grotesca, una historia muy dura, grosera. Bueno, antes que empezara la reunión, en el momento de empezar la reunión, el pastor Willie Hoover pasó adelante
y le dijo: han venido las autoridades de la iglesia para expulsarme, pero yo ahora quiero decirles que presento mi renuncia a la iglesia para que ellos no pasen por esa situación. Y presentó su renuncia a la iglesia. Dijo: yo con mi esposa nos retiramos de la iglesia y nos vamos. Imagínense, una iglesia más o menos ya como de 550 personas. Y cuando el pastor Willie Hoover baja del púlpito, 400 hermanos le dijeron: pastor, nosotros sabemos que estas manifestaciones son de Dios, nos vamos con usted. La familia del pastor Hoover de Estados Unidos le había mandado $15,000 y ahí compraron la propiedad de Retamo en Valparaíso, que había sido un prostíbulo. Esta era una reunión de hombres, pero hay 2 mujeres. Lo que pasa es que, bueno, José Rojas nos dio permiso. Y después de ser un prostíbulo, se había transformado en una botillería. Así que mientras limpiaban, organizaban, pintaban, hacían bancas, se reunían en las casas y llegó el momento de instalarse allí, ¿no es cierto?, en Retamo. $400 hermanos, ¿eh? Wow. Bueno, esto es el año 1910. Ahora hay en Chile, como ustedes saben por las estadísticas, 4 millones de pentecostales. Eran 400 los que salieron ahí. Ahora hay 4 millones de pentecostales. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el pastor Hoover se hubiese avergonzado de las manifestaciones? Es complejo. Un día llegaron 2 periodistas a la iglesia en Valparaíso y habían 2 hermanas botadas en el suelo. Y los periodistas le dicen: ¿qué hacen esas mujeres botadas en el suelo? Y él le dijo: no sé, pregúnteles a ellas. ¿Y no le parece a usted que eso es vergonzoso? Yo no siento ninguna vergüenza, él dijo. Ahora, actualmente, cuando las hermanas caen al suelo, los hermanos corren y tiran el vestón encima. Esto está muy bien, ¿no es cierto? Amén. Está bien. ¿Qué hubiera pasado si Hoover se hubiese avergonzado de las manifestaciones? ¿Qué hubiera pasado si Hoover, en vez de agachar la cabeza, se pone a pelear con el superintendente? ¿Qué hubiera pasado si Hoover hubiera dicho: bueno, para evitar más escándalo, me vuelvo a los Estados Unidos, me voy a mi país? Pero él sentía amor por los hermanos de la congregación. Él sentía amor por esa gente que había creído en la palabra. Así que él agachó su cabecita, presentó su renuncia y se fue. Y los dejó tranquilitos. Y siguen tranquilitos, los metodistas episcopales siguen tranquilitos hasta el día de hoy. ¿Cuántos serán? A nivel nacional, 600, 800. Los metodistas episcopales, ¿cuántos miembros en plena comunión tendrán? Unos 1,000. Y acá hay 4 millones de pentecostales. Y entre esos 4 millones estoy yo y está usted. Porque todos los que estamos aquí somos la consecuencia del avivamiento pentecostal en Chile del año 1909. Y como les anoté ahí al principio, vean la hoja número 2. Hay actualmente en el mundo 600 millones de pentecostales, porque hubieron 2 hombres, William Seymour y Willie Hoover, que no se avergonzaron. Ellos no se avergonzaron. Ellos tuvieron, ¿no es cierto?, amor por los hermanos y tuvieron dominio propio, se agacharon, se humillaron y eso significó que Dios les diera el poder y ellos predicaron y hubieron sanidades, hubieron milagros y el cristianismo, el evangelismo creció en nuestro país y ahora nosotros, los evangélicos, determinamos quién gana y quién
pierde. Nosotros determinamos si gana el apruebo o si gana el rechazo. Nosotros los evangélicos chilenos determinamos si a la constituyente llegan los comunistas o los republicanos. Nosotros determinamos quién va a ser el próximo presidente de Chile, y eso es gracias a que hubo un hombre que se humilló y que no sintió vergüenza y que le dio libertad al Señor para que se manifestara como Él quisiera dentro de la iglesia. Bendito sea Dios. Gracias, mi Señor, por la oportunidad que usted nos ha dado de compartir este tema con nuestros hermanos, por la invitación. Te pido que bendigas grandemente al pastor Roberto y a todos los pastores y hermanos presentes. Gracias, mi Señor, por tu bondad, tu misericordia, y de lo más profundo de mi alma te digo, mi Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.